Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo encuentro que es muy importante tener estas oportunidades y estos eventos como la conferencia INACAP porque permite difundir información acerca de estas nuevas tecnologías en todo el país, ¿ya? Y eso es muy importante. Muchas veces se me acercan personas y dicen, no tenía idea de que existe hoy en día una ley que permite conectarse a la red. No tenía idea que han bajado tanto los precios, ¿ya? Entonces, por eso yo les traje una presentación donde mi idea es, en palabras simples, que no solamente los técnicos y los ingenieros, sino que las dueñas de casa, los dueños de empresas, los funcionarios, etcétera, puedan aprender más de esta tecnología y también verificar en su propio segmento, en su propia área, cómo la pueden aplicar y implementar. Para eso, primero brevemente les quiero comentar acerca de mi empresa Sunbelt. Después vamos a ver el crecimiento de la energía solar fotovoltaica tanto a nivel mundial como también en Chile. Vamos a ver un poco el recurso solar que tenemos en la 10ª región. Vamos a ver también algunos aspectos básicos de los sistemas conectados a red. Y luego, cómo calcular un sistema fotovoltaico de manera simple, ¿ya? Para que todos aprendamos a dimensionar para nuestro propósito. Luego vamos a ver también oportunidades que tenemos acá en el sur de Chile y luego les quiero dar algunos consejos relacionados a los sistemas fotovoltaicos. Bueno, yo soy de la empresa Sunbelt, una empresa chilena, estamos en Santiago, y nosotros nos dedicamos justamente a desarrollar soluciones para los distintos segmentos de mercado, tanto en el área fotovoltaica, o sea, en electricidad solar, como también en el segmento de la solar térmica. Nosotros trabajamos con una red de empresas instaladoras, actualmente unas 80 aproximadamente, en todo el país, porque tanto como la energía solar es descentral, también necesitamos actores descentrales. No queremos y no podemos atender todo de Santiago. Queremos contar con colaboradores en todas las regiones del país, ¿ya? También somos como empresa B certificada. Eso es un movimiento internacional donde se trata de medir el impacto no solamente económico de cada empresa, sino que también el impacto social y el impacto medioambiental. Queremos en esos 3 segmentos ver cuál es nuestro impacto y aportar a un desarrollo positivo del país. Bueno, la energía fotovoltaica al final ya es protagonista en el cambio energético a nivel mundial y Chile se está sumando, ¿ya? No hace falta ver cada cifra en los gráficos, sino que lo que les quiero contar es que en el mercado global, por ejemplo, hoy en día tenemos 200.000 megavatios de sistemas solares fotovoltaicos instalados y en pocos años más ya van a ser 400, 500.000 megavatios. O sea, muchísimo más de lo que habíamos pensado hace pocos años atrás. Y Chile también. Partimos hace pocos años que había 4 megavatios instalados, principalmente en sistemas de aislada. Hoy estamos hablando de grandes plantas de 100 megavatios cada una. Estamos hablando del desarrollo a nivel de generación distribuida y en muchos segmentos. Y esperamos, por ejemplo, que la generación de energía solar ya en los próximos años, hasta el 2019, va a crecer en un 80%. Tenemos metas importantes a nivel de país, en energías renovables no convencionales, donde la energía solar es un factor muy importante. Queremos llegar al 2035 a un 60% de energías renovables no convencionales en el sector eléctrico y al 2050 incluso un 70%. O sea, un tremendo desarrollo. ¿Y por qué? Uno podría decir, bueno, ¿por qué de repente aparece esta tecnología y empieza a revolver el mercado y empieza a ser una solución tan importante? Bueno, uno, ya se ha mencionado, el tema del desarrollo tecnológico. Lo otro es la brusca bajada de los precios, ¿ya? El sistema que costaba hace pocos años atrás quizás 10 millones de pesos, ahora está costando 2 millones de pesos. Por lo tanto, la energía solar es cada vez más competitiva.
Y hay otras ventajas importantes, varias ya se han mencionado. Es sustentable, ilimitada, es una fuente de energía prácticamente infinita en el horizonte, digamos, del ser humano. Es una energía, o sea, esta energía entrega autonomía. Estuvimos hablando de energía local, energía regional, energía nacional. Todo es la energía solar, no la tenemos que transportar, llega por sí sola a todo nuestro país. Por lo tanto, reduce la dependencia energética de otros recursos que tenemos que traer de afuera. Es limpia, no contamina, y un tema que a veces uno se olvida es el retorno energético. Es decir, cuando produzco sistemas solares, obviamente necesito energía, ¿ya? Pero ¿en cuánto tiempo esa energía la recupero al instalar el sistema fotovoltaico? Bueno, estamos hablando de no más de un año. En un año funcionando, el sistema ya recuperó la energía que se necesitó para fabricar los paneles y va a tener una vida útil de mínimo unos 25 años. Es democrática, es descentralizada, no necesitamos tremendos conocimientos de expertos, no necesitamos tremendas inversiones, no es necesario, si bien se puede hacer, pero no necesariamente tenemos que estar hablando de grandes plantas. Todos nosotros podemos instalar sistemas solares a pequeña escala, a mediana escala y a medida de nuestros requerimientos. Es gratuita. Una vez realizada la inversión, la energía es gratis. Por lo tanto, ayuda también a reducir y resolver el problema del cambio climático, de las energías tradicionales, contaminación, redes vulnerables, etcétera, etcétera. ¿Y de qué me sirve a mí o a todos ustedes? Bueno, reduce la cuenta de la luz y entrega una energía a un valor estable en el tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante con un aspecto muy, muy importante. Y aquí se hace una idea del recurso solar a nivel mundial, que es el cubo amarillo, en comparación con ese cubito chiquitito que es el azul de la demanda energética mundial. Pero además vemos los otros cubos, que en el fondo son los recursos de lo que está quedando de gas, de uranio, de petróleo, de carbón, etc. Así que aquí realmente tenemos una fuente infinitamente grande de energía que se está aprovechando cada vez más, y a ustedes también los invito a revisar sus cuentas y ver dónde puedo ser partícipe del uso de esta energía solar. Hablemos de la región, hablemos de la región de los lagos. Acá la radiación solar está en torno a unos 1.130 a 1.369 kWh por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? En todo un año, esa cantidad de kilowatt-horas, o sea, de energía, le llega a cada metro cuadrado de la región. ¿Dónde lo podemos comprobar? Lo podemos verificar y podemos ver para cada punto del país cómo es la situación del recurso solar en el explorador de energía solar del Ministerio de Energía, y ahí les dejo el vínculo para que lo puedan revisar. Entonces, si comparamos, Puerto Montt, radiación global 1338, Osorno, incluso un poquito mejor, incluso si hablamos de Chaitén con 1142, comparándolo con, bueno, ya se ha mencionado, el típico ejemplo que se usa mucho es Alemania, porque es uno de los países que más utiliza energía solar fotovoltaica y tiene valores en torno a 1.100 kWh por metro cuadrado. Es decir, incluso Punta Arenas tiene una mejor radiación que muchas ciudades en Alemania y en otros lugares del mundo. Así que aprovechemos el recurso. Hablando de la región, entonces, bueno, unos 840.000 habitantes, con la distribuidora Saesa, que tiene unos 483.000 clientes aproximadamente, contando Saesa y Luz de Osorno. Aproximadamente un tercio del consumo está en el segmento residencial, otro tercio aproximadamente en el comercial y otro tercio más en el industrial y agrícola. Y en total, acá estamos consumiendo alrededor de unas 2.300 gigawatt-horas anuales. ¿Qué significa eso en relación a la energía solar?
Aquí les traje un pequeño ejemplo ilustrativo, ¿ya? Haciendo los cálculos, cada kilowatt instalado de paneles, ¿cuánto es eso? 4 paneles, 7 metros cuadrados, o sea, algo bastante acotado, genera 1.250 kilowatt-horas anuales. El consumo eléctrico, ya lo vimos, son 2.300 gigawatt-horas. Y un kilowatt instalado en terreno, considerando incluso la separación que necesitamos entre filas para evitar sombreado, es de aproximadamente unos 11 metros cuadrados. Entonces, en un cálculo muy simple, podemos llegar a la conclusión que con un área de 2.000 hectáreas, o sea, un paño de 4 por 5 kilómetros, no es mucho, si ahí instalamos paneles solares, podríamos generar la misma cantidad de energía eléctrica que consume toda la región. Y eso sí lo encuentro impresionante. Estamos hablando de un terreno muy acotado, ¿ya? Obviamente no se va a hacer así, es un ejemplo ilustrativo. La idea es que aprovechemos en techos en los distintos lugares. Pero si uno se imagina eso, uno ya ve el tremendo potencial que tenemos acá. Les quiero contar entonces ahora un poquito acerca de algunos aspectos básicos de los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Aquí tenemos un esquema generalizado con los paneles que generan corriente continua. Necesitamos un inversor que convierte la energía continua en alterna a 220, 50 Hz, apto para todos los consumidores y de acuerdo a los parámetros de la red eléctrica. Luego ese inversor está conectado al tablero, el mismo tablero donde están conectados todos mis circuitos, de la casa, del comercio o lo que sea, y el medidor bidireccional que va midiendo el consumo y los excedentes. Esto, que sea posible conectarse a la red con un sistema propio, es algo nuevo. Gracias a la ley 20.571, que la tenemos desde el 2014, todos nosotros que somos hasta el momento consumidores de energía eléctrica, ahora nos podemos convertir también en generadores o producentes de energía eléctrica. Ya se está hablando de los prosumidores de energía eléctrica. Y eso me gusta compararlo un poco con el Internet, ¿ya? Cuando empezó el Internet o la tele, todos estamos acostumbrados de que ahí hay empresas que se dedican a generar contenido. Y ese contenido nosotros lo consumimos, ¿ya? Pero ahora estamos en el Web 2.0. Todos nosotros estamos generando contenido también. O sea, ya es una comunicación. No es solamente consumir lo que hay, sino que nosotros todos activamente, y también con esta conferencia, activamente aportamos contenidos para el beneficio de todos. Y eso también lo podemos ver en el mundo eléctrico. Hablemos un poco de tarifas. Existe la tarifa PT1, la típica de las casas, que es monómica, que es compuesta de energía y potencia. Por lo tanto, cuando tenemos un sistema fotovoltaico y consumimos la energía de manera directa, o sea, autoconsumo, ahorramos de acuerdo a la tarifa que tenemos, como en este caso del tarifario actual de SAESA de 1 de abril, en una de las tarifas 160,7 pesos. Cuando devolvemos energía a la red porque estamos consumiendo menos de lo que estamos generando, nos devuelven la fracción que le corresponde a la energía. El resto es potencia que tiene que ver con mantener la infraestructura. Pero en las otras tarifas, hablamos de tarifario o de tarifas diferenciadas, es decir, en un comercio, una industria, pagamos por potencia instalada y pagamos la energía que consumimos. Entonces ahí es distinto. Ahí lo que consume tiene, por ejemplo, un valor de 87,2 pesos, una tarifa actual de AT 4.3, y los excedentes los vendo al mismo valor o prácticamente al mismo valor. ¿Qué ventaja tiene eso? El perfil de consumo y la fracción de consumo directo, y la fracción de consumo directo y de excedentes no influyen en la evaluación económica. Y el perfil de red, o sea, el perfil de mi consumo, de mi fábrica, de mi comercio, da un poco lo mismo en relación a mi sistema solar, ¿ya?
Entonces es mucho más fácil calcularlo y si me conviene o no. Los que se confunden entre potencia, energía, kilowatt o kilowatt horas y todo eso, les traje aquí un diagrama muy, muy simple. ¿Ya? Que siempre pasa que alguien dice, ya, mi consumo son 2.000 kilowatts en una casa. Y le tengo que decir, perdóname, pero si tienes una casa que consume 2.000 kilowatts, tú ya eres cliente libre. O sea, estamos hablando de una tremenda potencia instalada. No, pero me refiero al consumo. Ah, estamos hablando de kilowatt horas. ¿Ya? Y acá es muy simple. Por ejemplo, tenemos un consumidor eléctrico, un hervidor de agua, un secador de pelo, que consume 1.000 watts, 1 kilowatt. Esa es la potencia. Y si esa potencia la utilizo durante 1 hora, multiplico esa potencia por el tiempo y consumí 1 kilowatt hora. Por lo tanto, la energía es el rectángulo amarillo que vemos acá. No es una división, no es ninguna otra cosa, es simplemente una multiplicación de la potencia por el tiempo. Ahí está la energía. Así de simple. Bueno, los sistemas solares fotovoltaicos ya son una realidad en Chile. Aquí tenemos algunos ejemplos entre Antofagasta, Santiago, Buin, Chicureo. Aquí un sistema en La Unión también. Y espero que haya muchos, muchos más. Estos son todos sistemas residenciales de gente que ya tomó la decisión, le dijo, quiero aprovechar esta nueva ley, quiero ser prosumidor, quiero formar parte de este cambio energético, de este cambio en el sector eléctrico. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cuántos paneles necesito? Tengo un comercio, soy productor, tengo una casa, necesito un panel, me sirven 2, necesito 10 o 200 o 2.000. Acá vemos qué es lo que es un kilowatt peak instalado. No se compliquen con la P, el kilowatt peak, simplemente es la unidad de cómo se mide la potencia fotovoltaica. Es decir, 4 paneles, un panel estándar de 1 metro por 1,70 más o menos, tiene una potencia de 250 watts, por lo tanto, 4 paneles, 1 kilowatt. Eso es, 4 metros por 1,65 más o menos. Claro. Yo creo que casi no hay techo donde no se podría instalar un sistema así. Segundo, necesitamos la boleta. Tomamos la boleta y hay algo muy práctico acá en Chile que siempre sale el historial. Por lo tanto, me es suficiente con una sola boleta. Y en esa boleta reviso los consumos, es simplemente sumo aproximadamente el consumo de los últimos 12 meses. En este caso, aquí tenemos un ejemplo, tengo un consumo de 3.125 kilowatt-horas. Podría ser una casa. ¿Ya? Y tercero, divido. Ya sabemos que con una buena orientación, inclinación norte, orientación norte, inclinación entre 20 y 60 grados más o menos, los típicos techos por acá, tenemos una generación anual de 1.250 kilowatt-horas por cada kilowatt, o sea, por cada 4 paneles que tengo instalados. Si el consumo lo divido por esos 1.250 kilowatt-horas, en este ejemplo me sale 2,5. Es decir, necesito instalar 2,5 kilowatts, lo que son 10 paneles, para generar la misma cantidad de energía en el año que consume esa casa. Para eso necesito 17,5 metros cuadrados en el techo. Este simple cálculo lo pueden hacer y lo pueden aplicar para su comercio, para su sector productivo, para su casa, ¿ya? El que sea al final. Siempre recuerden, aquí lo importante es llevarlo siempre al año, porque en el año ahí es donde se cumple el ciclo de la radiación solar. Si hablamos de un mes o de un día, tendría que saber, ¿es en verano, es en invierno? ¿Cuándo? ¿Ya? Cuando hablamos del año, ahí tenemos la figura completa. Por último, hacemos la evaluación económica.
Ya sabemos, tenemos una generación anual de 3.125 kilowatt-horas, un valor en BT1 de compra y uno de venta, y supongamos, eso puede ir variando, pero para tomar el ejemplo, una fracción de autoconsumo de un 40%, o sea, un 40% de la energía solar que llega lo consumo directamente, y un 60% se vende como excedente. Haciendo este simple cálculo, llego a un ahorro anual de unos 350.000 pesos. El sistema, actualmente, de acuerdo a estudios que ha hecho también la GIZ, de acuerdo a, hablando un poco desde las empresas, podríamos decir que son unos 3.750.000 pesos. Cálculo rápido, retorno a inversión, 10,7 años. Qué largo, ¿no? Si acá en Chile nos gusta ser cortoplacistas, o sea, ojalá que el retorno sea mañana, ¿no? Bueno, lamentablemente por un lado no es tan así, pero por el otro lado también hay que saber, si hablamos de sustentabilidad, ¿ya? Y si alegamos, por ejemplo, que en muchos sectores o en la política son tan cortoplacistas y no piensan más allá, pensamos nosotros un poquito más allá, no es tan difícil. Veamos, por ejemplo, el ahorro en 25 años. En 25 años, ni siquiera considerando aumento de tarifa, ya estamos hablando de un ahorro de casi 9 millones de pesos. O sea, sí es importante. No quedarse solamente en ese valor de retorno de inversión, ¿ya? Veamos toda la vida útil. Y ahí hay un cálculo que en la próxima lámina se los voy a mostrar, que es el valor de energía solar, ¿ya? Obviamente, para los economistas, los que les gustan los cálculos, varios parámetros acá no están considerados. Ya puedo meter, por supuesto, una tasa de financiamiento, y si es con capital propio o no, y degradación de paneles, y mantención, y todo tipo de parámetros, pero al menos este cálculo rápido, que todos los pueden hacer, sirve para ya tener una idea, un aproximado, en qué rango me voy a estar moviendo, respecto a inversión, respecto a retorno, respecto a autoconsumo, etc. Lo que les quiero mostrar, bueno, aquí se borró alguna cosita, es el costo nivelado de la energía solar, el Levelized Cost of Energy, LCOE, que se utiliza mucho en el mundo de las energías renovables. ¿Qué es lo que hago ahí? Yo tomo la inversión, por un lado, veo cuánto me va a generar en la vida útil y de manera muy simple, como lo pueden ver acá, puedo calcular el costo por kilowatt-hora de la energía. ¿Por qué, por ejemplo, eso no lo puedo hacer en un sistema tradicional, en un generador de diésel, en una planta a gas? ¿Por qué eso no lo puedo hacer? Porque nadie sabe cuánto va a costar el gas, ni en un mes más. O sea, el que me pueda decir cuánto va a costar la benzina el año 2030 o el año 2040, así, imposible saber. Pero cuando tengo una energía renovable, donde lo que determina la inversión es el costo inicial, es el equipo y el combustible, es gratuito, sí lo puedo hacer. Muy fácilmente. Teniendo un sistema solar, yo sé hoy cuánto me cuesta la energía el año 2030, el año 2035 y el año 2040. Y eso puede ser de repente incluso más importante que un retorno de inversión, porque reduce el riesgo, ¿ya? El riesgo de una dependencia energética que el día de mañana tenemos otro tipo de costo que no lo has calculado y puede poner en riesgo un negocio, una inversión, una región incluso. Eso acá no existe. Este mismo cálculo simple, que ahora recién hicimos juntos, lo hice también para otros sistemas, ¿ya? Los sistemas, por ejemplo, en la primera columna ven la potencia de los sistemas, de 1 kilowatt, 2 kilowatts, 3 kilowatts podría ser, o sea, sistemas residenciales, o de 5 kilowatts para una casa quizás más grande, un pequeño comercio, o también en la agricultura, el riego, ¿ya?
30 kilowatts puede ser un edificio también riego, comercio, pequeña producción. 100 kilowatts, ya estamos hablando quizá de un comercio más grande o una industria. O incluso 500 kilowatts, que ya están fuera de la ley de net billing, pero también se pueden instalar considerando que todo se autoconsume. ¿Ya? ¿Cuántos paneles serían? Bueno, 1 kilowatt, 4 paneles, multiplicación por 4, muy simple. Y la superficie requerida neta, que serían solamente los paneles, o por ejemplo si los instalo en un techo inclinado. Acá en la región tenemos mucho techo inclinado. Por lo tanto, el primer valor es el que vale. Cuando tengo techo plano o quiero instalar en suelo y necesito separar las filas, necesito un poquito más de espacio. Pero incluso un sistema de 100 kilowatts con 1.100 metros cuadrados tampoco es tanto espacio que se requiere. Veamos los valores, y se ha mencionado, mientras más grande el sistema, más bajan los costos. ¿Ya? Si estamos hablando de en torno a $2.40 más o menos por watt en un sistema pequeño, eso puede llegar a 1.40 o incluso menos en sistemas ya más grandes. Ahí hay que ser cuidadoso porque por un lado están los equipos, ¿ya? Pero por el otro lado también está la complejidad de instalación. Si tengo un comercio donde tengo que agregar un tablero, donde hay mucho cable, tengo techo muy inclinado, quizás en altura, hay que poner andamios y todo eso, obviamente que se va a encarecer un poco. ¿Ya? En comparación con un techo quizás muy, muy simple, ahí va a ser menos. Entonces estas cifras son ejemplares, obviamente con cotizaciones concretas y hay que validarlas y hay que ver cuál es mi caso y a qué valores se puede llegar. También está la columna del valor total en millones de pesos, considerando un dólar de 670, y el ahorro en la vida útil, que es entre 2, 3 veces 4 veces lo que fue la inversión. El valor actual del tarifario del kilowatt hora, en el BT1 hay 2, el de consumo y el de inyección, y en las otras tarifas, como les decía, es idéntico. Y de acuerdo al cálculo del costo nivelado de la energía, en la última columna vemos cuáles son las tarifas de la energía solar. Yo creo que si todos nosotros tuviéramos esas tarifas, estaríamos felices. No estaríamos hablando de que un país con energía tan cara y que es un problema para la competencia y tenemos que hacer algo. Bueno, aquí hay una parte de la solución. No quiero decir que la energía solar fotovoltaica sea la solución. Un sector eléctrico sano, moderno, limpio, sustentable, independiente y seguro, vive de una combinación de muchas fuentes. ¿Ya? Una, muy importante, sí es la energía fotovoltaica, pero también está la eólica, está la biomasa, está la geotermia. Al final, y Chile tiene tanto recurso natural que se puede aprovechar, que es un agrado verlo. ¿Ya? En Europa están haciendo sus balances, ¿cómo podemos llegar a un 100% de energía renovable? 100%. ¿Ya? Y allá no tienen los recursos, o solamente en parte. Acá sí los tenemos. ¿Ya? Bueno, estos cálculos los invito a hacerlo para su comercio, para su casa, para su sector productivo. En estos 3 pasos ya lo pueden verificar, pueden calcular cuál sería su valor por kilowatt hora instalando un sistema solar. Oportunidades, sobre todo acá en el sur. Una buena radiación solar es importante, claro. Mientras más radiación, más energía, es como obvio, pero hay otros parámetros también. Ojalá tenga techo sin sombreado, con una buena orientación al norte, consumo en el día, se ha mencionado también, mejora la fracción de autoconsumo, ¿ya? Situaciones en general de complejidad de instalación o qué tan simple es, también influye. Al final hay que ver el caso individual. Los invito también a contactarse con nosotros para estudiar el caso específico de ustedes.
pero ¿dónde hay segmentos prometedores? Los edificios residenciales. Un típico tema de los edificios son los gastos comunes. Siempre los gastos comunes. Pero por el otro lado, muchos edificios tienen fondos, tienen recursos, ¿ya? Y esos fondos perfectamente se pueden utilizar para instalar un sistema solar fotovoltaico y ese sistema baja los costos todos los días, todos los meses, ¿ya? Hoteles también. Estamos hablando de, por ejemplo, que es un segmento turístico, ¿ya? O sea, la región de los lagos tiene un desarrollo turístico. Entonces, ahí también hay oportunidades. En el comercio, la industria, obviamente en función de las tarifas, pero la agricultura, forestal, piscicultura, todos necesitamos energía. Hay altas demandas de energía, requerimientos de riego, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver, hay una gran variedad de oportunidades. Y este tipo de sistemas también se están instalando ya en Chile. Aquí tenemos casos como de un banco en Santiago, una escuela de buceo en Chañaral, la Universidad de Chile que acaba de inaugurar un sistema con paneles de capa fina, riego en Iquique, un comercio. Hay mucho tipo de aplicación. Todos estos son algunos ejemplos de Chile. Algunos breves consejos, operación y mantención en un sistema residencial. Yo tengo un sistema solar fotovoltaico en mi casa, por ejemplo. Lamentablemente, desde la terraza se pueden ver los paneles. Lo que significa que mis hijos me dicen, papá, de nuevo están sucios, tienes que limpiar los paneles. Ellos ya conocen el tema y saben que hay que mantenerlos limpios. Y es tan fácil como limpiar una ventana. O sea, se recomienda el residencial que se encargue el mismo de la mantención. Acá, por ejemplo, en la región, creo que casi no va a ser necesario. La pega la hace la lluvia. Bueno, y un contrato de revisión anual es suficiente. En sistemas más grandes sí recomendamos hacer un contrato de operación y mantención. Algunos aspectos para elegir buenos productos y proveedores. Fíjense, primero que nada, que los paneles, los inversores y los medidores estén registrados en la SEC. Hay un listado ahí, entran a la página, revisen eso, porque eso es absolutamente necesario para poder para poder tramitar de manera exitosa el sistema. Después, tema de garantía de procedencia, calidad de materiales, pero también vean, existen manuales en español, ¿ya? Y que los materiales, la producción es amigable con el medio ambiente. Por el otro lado está la empresa que vende el producto. ¿Está en Chile realmente? ¿Tiene servicio técnico? ¿Tiene postventa? Pregunten, ¿qué pasa si ese panel se me echa a perder en 10 años? ¿Ya? O en 5. Todos esos aspectos son importantes y también ver, bueno, qué referencias tiene esa empresa. Todo eso ayuda a que la probabilidad sea alta de que el proyecto que hagan ustedes después se haga de forma exitosa y todos queden contentos. Por último, y finalizando, les quiero comentar de la Asociación Chilena de Energía Solar, una asociación gremial que se dedica a desarrollar la energía solar, fotovoltaica y térmica también en el país. Contamos con más de 60 asociados entre empresas, profesionales, instituciones, etc. Y el objetivo central al final es promover el uso de la energía solar y que todos los chilenos podamos tener energía solar y aprovechar esta nueva tecnología. Por último, acá les dejo algunas páginas web útiles para que puedan revisar información, conocer más. Y yo les digo, es hora de aprovechar la energía solar, así que muchas gracias.